guys. Hola amigos. Let's do the 9th of the Old Covenant jargon. Vamos con la octava parte de las expresiones o frases hechas en el Antiguo Pacto. That's a good one. Esta es una buena frase. Which maybe when I say it, some of you go, no, that's not in the Old Covenant. En la que quizás alguno de vosotros digas, no, eso no está en el Antiguo Pacto. Well, let's see. Bueno, ya lo veremos. Watch and pray. Velad y orad. That's not the Old Covenant. ¿Esto no es del Antiguo Pacto? No, Reinhard, that's in the New Testament. No, Reinhard, eso está en el Nuevo Testamento. Let's have a little look at it. Bien, veamos. Where do we find the statement watch and pray? ¿Dónde encontramos la frase velad y orad? Well, you have to go to Matthew chapter 26. Tienes que ir a Mateo, capítulo 26. What happened? ¿Qué pasó allí? There is the Garden of Gethsemane. Aquí está el jardín de Getsemaní And Jesus took only 3 guys with him. y Jesús solo llevó consigo a 3 hombres, Peter, James, and John. Pedro, Santiago y Juan. He left these 3. Dejó a estos 3 atrás. Then he went a stone's throw away and he started to pray. Luego se alejó a poca distancia y comenzó a orar. In a great turmoil. Él estaba en gran angustia Because he was just about to go to the cross. porque estaba a punto de ir a la cruz. And then we find something so interesting. Luego encontramos algo muy interesante. He goes back to the 3 boys, Peter, James, and John. Él regresa a los 3 chicos, Pedro, Santiago y Juan. And the Bible actually says, he said to Peter, Y la Biblia dice que en realidad le dijo a Pedro, watch and pray so that you will not fall into temptation. velad y orad para que no caigáis en tentación. The first question is this. La primera pregunta es la He siguiente. said to everybody publicly, ¿Les dijo esto a todos públicamente? no. No. Second question. Segunda pregunta. Did he say to his disciples? ¿Se los dijo a sus discípulos? No. No. He said it to one individual person. Se lo dijo a una persona en particular. So look how many Christians say we have to watch and pray so that we will be protected. Pero mira cuántos cristianos dicen debemos velar y orar para estar protegidos. We have to watch and pray so that the devil can't get us. Debemos velar y orar para que el diablo no nos atrape. It's very interesting. Esto es muy interesante. What Jesus said to one individual person at one occasion, we make a doctrine. Lo que Jesús dijo a una sola persona en una situación particular, lo convertimos en una enseñanza. We live in the new covenant and the old covenant. ¿Pedro vivía bajo el nuevo pacto o el antiguo pacto? There was no new covenant until the work of Jesus was finished. No había nuevo pacto hasta que la obra de Jesús fue consumada. That's why Jesus said many things to Peter that he would never say to you today. Por eso Jesús dijo muchas cosas a Pedro que nunca te diría a ti hoy. Jesus said, among other people, and Peter was one of them because he was a disciple, Jesús dijo a otras personas, y Pedro fue uno de ellos porque era un discípulo, he said to obey the Pharisees and the Sadducees. que obedecieran a los fariseos y saduceos. Why? Because they didn't live yet under the new covenant. ¿Por qué? Porque no vivían bajo el nuevo pacto. So why did Jesus say watch and pray, and why does this not apply for us? ¿Por qué dijo Jesús velad y orad? ¿Y por qué esto no se aplica a nosotros hoy? Well, first of all, you've got to find out who Jesus said it to and in what context. Primero tienes que averiguar a quién le dijo Jesús eso y en qué contexto. So we already know he said it to Peter. Ya sabemos que se lo dijo a Pedro. Why to Peter? ¿Por qué a Pedro? Well, what happened just before Jesus said that to Peter? ¿Qué sucedió poco antes de que Jesús le dijera esto a Pedro? He said, you're gonna deny me. Jesús le dijo, tú me negarás. Peter said, never. Pedro dijo, jamás. Everybody, not me. Todos los demás, pero yo no. Jesus said, yeah, you too. Jesús le dijo, tú también. Before the rooster will crow 3 times, before the rooster crows, you will deny me 3 times. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Never. Jamás. See, John didn't say that, and James didn't say that. Juan no dijo eso y Santiago no dijo eso. So, Jesus perceived that Peter was very proud. Jesús reconoció que Pedro era muy orgulloso. Jesus perceived that Peter believes in his own strength. Jesús reconoció que Pedro confiaba en su propia fuerza. Pride always goes before the fall, the Bible is clear. El orgullo siempre precede a la caída, la Biblia lo dice claramente. That's why Jesus never said to James and to John, watch and pray. He said it to Peter. Por eso Jesús nunca les dijo a Santiago y a Juan, velad y orad, se lo dijo a Pedro. And he said it to Peter, watch and pray that you will not fall in temptation. Y le dijo a Pedro, velad y orad para que no caigáis en tentación. See, I personally don't believe it's rightly translated. Personalmente no creo que esté correctamente traducido When we say fall into temptation. cuando decimos caer en tentación.
believe, and this is my understanding from the original Greek, Yo creo, y esta es mi comprensión del original griego, right translation would be this. que la traducción correcta sería Watch and pray so that you don't fall when temptation comes. velad y orad para que no caigas cuando venga la tentación. Because Jesus already knew that temptation is going to come to him. Porque Jesús ya sabía que la tentación vendría a él. Jesus already said, Simon, Simon, the devil has decided to sift you like wheat. Jesús ya había dicho, Simón, Simón, el diablo ha decidido sacudiros como a trigo. So Jesus knew that temptation would come. Jesús sabía que la tentación vendría. So he basically said, Peter, watch and pray so that in the temptation you're not going to fall, but you stand. Básicamente dijo Pedro, vela y ora para que cuando venga la tentación no caigas, sino que permanezcas firme. You would think Uno pensaría that if Jesus, with whom you have walked for 3.5 years, que después de haber estado con Jesús 3 años y medio, and who was always right and never wrong, quien siempre tenía razón y nunca se equivocaba, think that after 3.5 years, if he says to you, hey, watch and pray, otherwise you're going to fall, si Jesús después de 3 años y medio dijera, vela y ora, si no caerás, you would say, thank you for telling me, Jesus. entonces dirías, gracias por decírmelo, Jesús. I'm going to do that. Lo haré. Did Peter do it? ¿Lo hizo Pedro? No. No. When Jesus came back, he was asleep. Cuando Jesús volvió, Pedro estaba dormido. That showed his arrogance and that showed his incredible self-reliance. Eso mostró su arrogancia y su increíble autosuficiencia. Pero Reinhard, I think I remember creo que recuerdo that there are other Bible verses that tell us to watch and pray somewhere in the New Testament. que en algún lugar del Nuevo Testamento hay otros versículos que nos incitan a velar y orar. Where could this be? ¿Dónde podría estar escrito? Could it be that the actual guy to whom Jesus said it wrote it? ¿Podría ser que el tipo a quien Jesús dijo esto lo haya escrito? I think yes. Creo que sí. Or maybe 1 Peter 5. Quizás en 1 Pedro 5. Look what the 1 Peter 5 says. Mira lo que dice en 1 Pedro 5. 1 Peter 5 is telling us to be very sober and careful. En 1 de Pedro 5 nos dice que debemos ser muy sobrios y vigilantes Because the enemy goes around like a roaring lion seeking whom he may devour. porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Look at this. Mira, Jesus says to Peter, Jesús le dice a Pedro, careful, the devil's trying to get you. cuidado, el diablo está tratando de atraparte. Watch and pray. Vela y ora. Peter ignored this. Pedro ignoró eso. Now Jesus dies, goes to the cross, rises and goes to heaven. Ahora Jesús muere, va a la cruz, resucita y asciende al cielo. Peter writes a letter to the church. Pedro escribe una carta a la iglesia. You know what the incredible thing is? Peter did not say to the church, watch and pray. ¿Sabes? Lo asombroso es que Pedro no le dice a la iglesia, velad y orad. The same guy who learned from Jesus left out the word pray. El mismo hombre que aprendió de Jesús dejó fuera la palabra orar. What did Peter say? ¿Qué dijo Pedro? Be sober and watch. Sed sobrios y vigilantes. That's a big difference. Esa es una gran diferencia. Very big difference. Una diferencia muy grande. So in the new covenant, prayer doesn't save you from the devil. En el nuevo pacto, la oración no te protege del diablo. The devil has been destroyed. The cross dealt with him. El diablo fue destruido. La cruz se encargó de eso. In the new covenant, prayer doesn't protect you from anything. You're protected in Christ. En el nuevo pacto, la oración no te protege de nada. Estás protegido en Cristo. In the new covenant, prayer doesn't bring you the provision of heaven. The provision of heaven is already yours. En el nuevo pacto, la oración no te trae la provisión del cielo. La provisión del cielo ya es tuya. Covenant prayer does not bring you healing. Healing belongs to you. En el nuevo pacto, la oración no te trae sanidad. La sanidad ya es tuya. So why then do we still have to be watchful? ¿Por qué entonces debemos seguir siendo vigilantes? Interesting. Esto es muy interesante. Peter says, be sober and watchful. Pedro dice, sed sobrios y vigilantes. I love that he used these two words. You know why? Yo amo que use estas dos palabras. ¿Sabes por qué? Look up what the word means. Porque si buscas lo que significa la palabra... I don't know if you ever noticed, Daniel. No sé si lo sabías, Daniel. The word sober means be emotional stable. La palabra sobrio significa ser emocionalmente estable. Listen, Escucha. emotions have to do with the heart. Las emociones tienen que ver con el corazón. What happens if you allow your heart to get troubled and shaken up?
¿Qué pasa cuando permites que tu corazón se perturbe y se inquiete? You don't live and walk by faith, you live and walk by fear. No vives y caminas en fe, vives y caminas en miedo. When you walk by fear, what do? ¿Qué haces cuando vives en miedo? The devil is very easy to fill you with his lies which you then believe. El diablo puede llenarte fácilmente con sus mentiras que luego crees. That's why prayer is not the issue. It's to be living a life that's watchful and careful. Por eso la oración no es el tema, se trata de llevar una vida que sea vigilante y prudente. Isn't it funny that most Christians have an old covenant mentality? ¿No es curioso que la mayoría de los cristianos tengan una mentalidad del Antiguo Pacto? And pray, you only can do that at night. Piensan que solo en la noche se debe velar y orar. Listen, guys, the night is here to sleep. Escuchen, amigos, la noche es para dormir. Sleep. Acostaos y dormid, Safe in Christ. porque estáis protegidos en Cristo. When watchful is a life attitude, not something you do during the night. Ser sobrio y vigilante es una actitud de vida, no algo que se hace en la noche. We live guarding our hearts. Vivimos guardando nuestro corazón, We live being always focused on Christ. vivimos manteniéndonos siempre enfocados en Cristo, We live trusting the new covenant. vivimos confiando en el nuevo pacto. So watch and pray. Entonces, velad y orad. Be sober and watch. No, sed sobrios y vigilantes. See you guys next time. Hasta la próxima, amigos.